Buenos días para las que están llegando ahorita. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Jacob, ¿verdad? Y vamos a hablar de que Jacob se fue de Beersheba y se va a Harán. Eso es parte de lo que vamos a empezar hablando hoy. Y cuando yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se muda Jacob de Beersheba a Harán? ¿Quién me puede decir por qué? Es algo muy básico, muy sencillo, está escrito en la Torá de manera muy clara y muy literal. ¿Alguien me puede decir por qué? Se muda Jacob de Harán a... Porque oyó a su mamá rica decir de que el hermano lo iba a matar por haberle robado la bendición. Ok, muy bien, porque se va a escapar de Esab y tiene la instrucción clara de su padre. Su padre le dice, vete para allá y búscate Aparte, casar. Entonces, ya aquí tenemos dos razones por las que se va, porque escucha que Esab lo va a matar y porque su papá se lo dice. Ambas están claramente escritas en la Torá. Yo te pregunto a ti, ¿por cuál se fue? ¿Porque su papá le dijo o porque Esab lo va a matar? Es más, no me respondas. Te voy a decir que el Midrash dice que se fue porque Abimelech había hecho un trato con Abraham de que iba a haber 7 años de paz y de que no se iban a molestar el uno al otro, que se iban a respetar mutuamente. Habían hecho un brit, un tratado de paz. Después, Yitzhak había vuelto a hacer otro tratado de paz con Abimelech, con los Plishtim. Y Jacob no quiso hacer un tratado de paz y se fue a Harán para no hacer un tratado de paz con Abimelech. Y otro Midrash dice que Beersheba es un lugar de Brajá y dice que Jacob se fue de Beersheba a Harán porque si se hubiera quedado en Beersheba, Esab le hubiera tratado de volver a agarrar la Brajá. Entonces, aquí acabamos de nombrar cuatro cosas por las que Jacob se va de Harán, perdón, de Beersheba a Harán, de Eretz Israel a Harán, porque su papá se lo dijo, porque Sab lo quiere matar, porque no quiere hacer un tratado con Abimelech y porque no quiere que Sab vuelva a agarrar la braja. Entonces, un niño, cuando tú le enseñas esto, típicamente su pregunta va a ser, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdadera razón? Esa es la típica pregunta de un niño. Ah, ¿cuál es? Muchas veces cuando uno estudia Torah y les enseñas a los niños una cosa y otra cosa, te dicen, ah, pero ¿cuál es? Y la respuesta a cuál es todas son. Cada uno de nosotros que ya no es niño sabe, y un niño también puede entender este concepto, de que cuando tú haces algo, generalmente no es por una razón. Nosotros no somos unidimensionales, nosotros somos multidimensionales. Quiere decir que cuando tomo una decisión que yo creo la estoy tomando por, o sea, por A voy a hacer B, generalmente no me doy cuenta que estoy haciendo B por A, C, D, G, E, F. Hay mil factores de crianza, de genética, de perspectiva, de circunstancias. Hay muchas razones por las que uno toma una decisión. Vamos a usar el ejemplo de la mudanza, ¿verdad? Jacob se va de Israel a Harán. Aquí en Venezuela tenemos muchas personas que se han ido del país, ¿verdad? Entonces, algunas están en Israel, algunas están en Miami, algunas están en Panamá. Aquí tenemos, de todas partes tenemos personas aquí. Ahora, muchas veces tú le preguntas a alguien, ¿por qué te fuiste? Y te responden en una palabra, la inseguridad, por ejemplo, típica respuesta. Pues solo la inseguridad. No. Hay un cúmulo de muchas cosas que se confabularon, no sé si esa palabra existe o no, y si no, ustedes me entendieron, que se reunieron para
hacer que la persona tome esa decisión. Y no solo en decisiones de vida, de mudanzas, sino en cada decisión que voy a tomar. Si me compro este celular o el otro celular. Yo creo que es por esto, pero lo que no me doy cuenta es que inconscientemente, subconscientemente, supraconscientemente, hay muchos factores que se reúnen para cada decisión que tomamos. Si es así en nuestra vida, cuando uno lee la Torá tiene que entender de que todas son verdad. Tiene que entender que cuando la Torá nos está dando una palabra con, como dice Shlomo Amelech, daba 3.000 meshalim para explicar cada uno de los 3.000 meshalim que usaba. Meshalim son parábolas, que para explicar cada punto de la Torá. Entonces, ¿cuál es de esos 3.000 de los 3.000? 3.000 a la 3.000, o sea, ¿cuál es la verdad? Todas son verdad. Y todas tienen mensajes importantes para nosotros. Entonces, a veces, en vez de enfrascarnos, pero ya va, ¿fueron 9 meses o fueron 7 meses? Si no está escrito en la Torá de forma literal, sino hay un midrash que dice que fueron 9 y otro midrash que dice que fueron 7, hay un midrash que dice que Esther era bella y otro midrash que dice que era lo más horripilante que hay. ¿Cuál es verdad? Todos son verdad. De alguna manera u otra, si la Torá no lo dice de forma explícita, es porque necesitamos tener todas las formas de verlo. Y cada una tiene mensajes importantes para nosotros para llevar nuestra vida de la forma correcta. No sé si te respondí tu pregunta. Mira, o sea, en cierta forma sí, pero, o sea, yo también buscando cosas encontré algo de una palabra que es jaumim o algo así, y entonces, vean, no, Teomim. teumim, la palabra teumim, y que entonces de ahí, en una pareja sí tenían todas las letras y en la otra Una pareja tenía la no Vav y la tenían otra no todas las tenía la letras. Vav. Correcto, correcto. Pero ¿en cuál era cuál? Es lo que estoy así como... Ah, ahorita no me acuerdo. Creo que en Rivka sí sale, ay, no me acuerdo. O sea, se supone que en Rivka sí están todas las letras y en el otro faltaban Incompleta, dos falta la letras. Vav, correcto. Entonces, Entonces ahí es a donde dicen, ahí es donde pero está la diferencia de las sí, interpretaciones. Después que seis el meses, primer o sea, embarazo sí fue 9 y el otro fueron 7. otra Pero vez, pero como no lo dice de forma literal, el punto es puede que ser hay al revés. mensajes importantes en ambas maneras de verlo y por eso la Torah no lo dice de forma literal. Ok, ¿Me entiendes? Ok. gracias. Entonces ahora volviendo a Jacob, ok, que esta semana vivimos literalmente con Jacob, Vayetse Jacob y sale Jacob. Entonces, como empecé a decir antes, dijimos que una de las razones que Jacob se muda de, se muda de Beersheba a Harán es porque no quería hacer la shvuá con Abimelech. No quería hacer ese brit, ese pacto con Abimelech. Y la gran pregunta es ¿por qué? Si Abraham lo hace, si Isaac lo hace, ¿por qué Jacob no lo quiere hacer? Entonces, una de las explicaciones, uno de los Mefarshim explica que cuando Abraham hace el pacto, diciendo yo no te voy a molestar por 7 generaciones, básicamente lo que está diciendo por 7 generaciones, Israel no puede mudarse a Israel, porque tengo un pacto que vamos a dejar a los Plishtim tranquilos. Cuando Isaac vuelve a hacer el pacto, aunque hay algunos que dicen que sí fue por 7 generaciones, la mayoría dice él agrega una generación. O sea, como que es, no es que hace un nuevo pacto, sino que reafirma el pacto ya existente. Y entonces
una generación más no se puede mudar a Israel. Entonces Jacob no quiere agregar más generaciones que no se puedan mudar a Israel. Entonces esa es una explicación básica, sencilla, que explica por qué Jacob no quiso hacer la Shvuah, el pacto con los Plishtim, con Abimelech, si su padre y su abuelo ambos lo hicieran. Y por eso se va. Podríamos preguntar, ajá, suena lógico que Jacob no quiere atrasar la entrada de los Yehudim a Israel, entonces ¿por qué Abraham y Isaac sí lo hacen? O sea, estoy invirtiendo la pregunta. Al principio pregunté si Abraham y Isaac lo hacen, ¿por qué Jacob no lo hace? Pero ahora entendiendo por qué Jacob no lo hace, invierto la pregunta y digo, ¿por qué lo hicieron Abraham y Isaac? Porque ellos no tuvieron miedo de atrasar la entrada de Israel. Y para entender la respuesta, vamos a hacer un pequeño análisis de la diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob. Y esta diferencia es muy importante para cada uno de nosotros, porque el llamado de nuestra generación es el de Jacob. Sabemos que Abraham dedicó su vida completa a enseñar y diseminar la unicidad de Hashem en el mundo, que el Olam. Enseñarle al mundo que el mundo es Hashem, que Hashem es el mundo, que no hay nada, o sea, que todo es Hashem. Ese fue el mensaje de Abraham. Y efectivamente dice que logró influenciar a más de la mitad de la humanidad que estaba viva en ese momento. No me acuerdo ahora si el número era decenas de miles o centenas de miles, pero estamos hablando de muchísima gente que llegó a ser influenciado por Abraham. Isaac, muy diferente a Abraham, no era como Abraham el que está trayendo gente a su casa, ofreciéndoles comida, hablándoles de Dios, con la carpa abierta por todos lados, buscando huéspedes, buscando influenciar, mudándose de aquí para allá para llevar el mensaje de Hashem a todo el mundo. Isaac muy diferente. Isaac se queda quieto, no se mueve, se dedica a cavar pozos. Ojo, que los pozos en esa época de agua son los lugares de encuentro de las personas. Es a donde todo el mundo iba a nutrirse. Y pueden creerme que Yitzhak cuando daba agua, no solo estaba dando de beber algo físico, lo acompañaba por enseñanzas diciéndole a cada persona que aunque tú ves tierra, debajo hay agua, hay profundidad, hay Neshama, todo ser humano está creado a la imagen de Hashem, y él también a su manera estaba enseñando la unicidad de Hashem en el mundo. Pero sí está también escrito la gran pregunta: ¿dónde está toda esa gente que Abraham logró influenciar? Y dice que cuando Abraham se fue, ellos también se fueron. Cuando Isaac heredó el puesto de Abraham, como el camino de Isaac era tan diferente al de Abraham, Abraham era Gesed absoluto, pura bondad. La gente buscaba eso, pero cuando Isaac llega con su depurá, con su, ok, ya, vamos al próximo paso, toda esa gente se fue. Marcadas por Abraham, obviamente, influenciadas por Abraham, obviamente, transformadas por Abraham, no. ¿Reconocieron la grandeza de Abraham? Sí. ¿Reconocieron la grandeza de Kelolam? Sí, pero no los cambió. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo puedo estudiar algo muy profundo y sentirme tan inspirada, tan conectada con Hashem, tan guaueada. La palabra no existe, pero me entendieron. Wow, o sea, wow.
wow, qué profunda es la Torah, qué bella es la Torah, qué emete es la Torah. Y 5 minutos después, estoy haciendo algo que no necesariamente está 100% sincronizado con la Torah. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Y yo voy a asumir que a la mayoría les pasa. El hecho que toco verdad no significa que me vuelvo esa verdad. ¿Van conmigo lo que estoy diciendo? ¿O solo me pasa a mí? Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham tocó a muchísima gente, pero no las transformó. Reconocieron, pero no cambiaron. Bnei Het en algún momento le dijeron a Abraham, tú eres un príncipe entre nosotros. Mucho respeto. Pero esos mismos Bnei Het, Rivka le dice a su esposo, me da asco la conducta de estas niñas. No quiero que mi hijo se case con una de aquí. Esos mismos que dijeron, wow, Abraham, la conducta siguió siendo la de Bnei Het antes de Abraham. Rivka no quiere que sus hijos se casen con él. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo pasa con Yitzhak. Yitzhak tiene efectos importantes sobre las personas a su alrededor, pero no hay transformación completa. Es más, el mejor ejemplo de todos los ejemplos de sus propios hijos. ¿Qué dice? Abraham yatza mimenu Ishmael. De Abraham sale de él un Ishmael. De Yitzhak un Esav. Es más, hay un paso que dice, Zaharti et priti Yaakov. Hashem dice, recuerdo mi pacto contigo, Jacob. Ve'ach et briti eskor. Y también recuerdo el brit con Abraham, con Yitzhak. Ve'ach generalmente se traduce como y también. O sea, también recuerdo el de Yitzhak y el de Abraham. La palabra af en hebreo tiene la misma raíz que, eh, ¿cómo se dice? Que kas, ay, eh, rabia. O sea que el Brit que Hashem recuerda con Abraham y con Isaac tienen un af, tienen un que está bravo con ellos, cosa que no tiene con Jacob. Con Jacob solo dice Zaharti et Briti. Con los otros dos, Be'af. ¿Por qué? Porque no fue completo. Porque de Abraham sale un Ismael, de Isaac sale un Esab. Ahora, decir que Ismael o Isaac no fueron afectados, tocados, influenciados por sus padres sería absolutamente incorrecto. Dice, hay un midrash que dice, muy famoso, que Abraham, después de que Ismael ya se había ido, Yatzami menos se fue, Abraham lo fue a visitar. Entonces dice que la primera vez que fue a visitar a la casa de Ismael, Ismael no estaba porque estaba cazando, estaba por ahí haciendo las cosas que hacía Ismael. Y llega a la casa Abraham y le pide hospedaje a la esposa de Ismael. Y la esposa no lo recibe, no lo invita. Cuando Ismael llega a la casa, se entera, se da cuenta de que su papá había venido y que su esposa no lo recibió y se divorcia de ella. No porque no recibió a su papá, sino porque dice, ¿cómo va a ser que yo, el hijo de el famoso, o sea, Hachnasat Orjim es sinónimo de Abraham, y mi esposa en mi casa no va a continuar ese camino? Y se divorcia de ella y se casa con Fatima? Después ese nombre vuelve a aparecer históricamente. Y, y Abraham vuelve incógnitamente a visitar a Ismael y ella sí lo recibe. Y entonces Ismael se queda tranquilo. Entonces vemos que Abraham tiene efectos sobre Ismael, obviamente, sobre Lot, como hablamos la otra semana. Sí tiene influencias, pero no dejan de Vayetzem, de salir de él, de disociarse de la Kedusha.
donde en vez de ser Kel el factor principal de su vida, como lo fue Abraham, es Olam el factor de su vida. En vez de ser Dios, la divinidad, es el mundo, lo que llama a Ismael. Y lo mismo pasa con Esab. Aunque ambos sabemos que al final de sus vidas llegan a hacer teshuvá de alguna manera, sabemos que Ismael deja que Isaac pase primero en el entierro de Abraham y los Jamim hablan de que eso es un reconocimiento y una teshuvá de que él tiene el camino correcto. Esab, su misma cabeza llega a ser enterrada con Isaac, de alguna manera diciendo que llegó a hacer teshuvá hasta cierto nivel, aunque sea una forma más eh, intelectual. Y la pregunta es, ¿qué? Son nuestros avot. ¿Por qué no logran la transformación? A diferencia de Jacob, sobre Jacob, la frase famosa de Jacob es mitatosh lema. Su cama está completa. Su cama está completa significa que toda su descendencia sigue en su camino. Y es el sueño de toda madre y todo padre. Toda madre y todo padre, su sueño principal es que nuestros hijos se lleven bien y vayan por buenos caminos. ¿Hay algo más importante en nuestras vidas? No. Podemos pedir muchas cosas, salud, parnasá, muchas cosas, pero para todo padre y para todo madre, vayan por buen camino y que sean niños. Eso es lo que más queremos. Y Jacob lo logró. A diferencia de Abraham y Isaac, que no lo logran. No lo logran de la misma manera que Jacob, aunque al final de su vida sí hicieron teshuvá. ¿Por qué? Entonces hay que entender que los avot en la Kabbalah se llaman Merkavá. ¿Qué significa Merkavá? ¿Alguien se acuerda? Es la carroza. Muy La bien, rosa. muy bien. La carroza, excelente. La carroza, ¿qué significa una carroza? Una carroza es el vehículo que te va a llevar de un lugar a otro, de punto A a punto B. La carroza no decide a dónde te va a llevar. ¿Quién decide a dónde va la carroza? El que lleva la carroza, el conductor. Ahora, el conductor no puede llegar de punto A a punto B sin la carroza. Pero la carroza no tiene identidad propia, como dicen en inglés, no tiene su propia agenda, ¿verdad? La carroza es simplemente una carroza. Los avot son llamados carroza porque ellos no tenían su propia ¿cómo se dice? Agenda, no tenían su propio a lo que quieren llegar. Ellos se sentían como simplemente un vehículo de Hashem para hacer lo que Hashem quiere en este mundo a través de ellos. No lo que yo quiero hacer, lo que yo opino. Claro, con las circunstancias que me da Hashem, con las Tjunot Nefesh, con las herramientas, con los talentos, con lo que Hashem me da a mí. Hay un famoso cuento, eh, eh, tiene mucha profundidad, que yo lo he contado y me acuerdo que de niña, cuando lo leí la primera vez, me molestó el cuento, me molestó mucho. Y el cuento es de un hombre muy adinerado que contrata a un, a un chofer con una carroza, literalmente, con un caballo, que lo lleve de su pueblo donde él vive a otra ciudad donde iba a hacer negocios. Y en el camino tuvieron que pararse en un pueblo y era Erev Shabbat, y entonces se pararon en el pueblo y obviamente el hombre que tenía buen nivel económico se busca un buen hotel, no sé cuánto, no sé qué, paga un cuartico en un lugar no 5 estrellas para que su chofer también tenga donde pasar Shabbat, pero, ¿sabes? Como que
No, mentira, en el cuento él no le paga. En el cuento, o sea, en el precio estaba incluido los gastos del viaje que él tenía y obviamente el chofer no se va al hotel 5 estrellas, se va a un cuartico, pone el animal en un establo. Y el cuento es que el hombre con buena posición económica está caminando Erev Shabbat a la sinagoga, un poquito temprano, porque podía ir a estudiar un poquito para recibir Shabbat, no sé cuánto. Achú, ya va, achú. Bueno, no hay achú. Y en el camino ve que hay un hombre que está con una carroza y con un caballo y que está en un ditch, como se dice, en un hueco, atrapado y el caballo no puede salir y el hombre está sufriendo. Y entonces el pobre hombre ve una persona en esa situación, inmediatamente lo va a ayudar como buen yehudí, como buen ser humano. Y empieza a tratar de ayudar al caballo y la carroza, pero el hombre no sabía de caballos y no sabía de carrozas, porque en su vida había llevado un caballo y una carroza, a él lo llevaban. Y entonces en vez de ayudar, desayudó, ¿saben? Cuando uno quiere ayudar y en vez de desayuda. Y bueno, un desastre, salió todo. Bueno, llega la hora de Shabbat, no logró ayudar al hombre, más bien se lo puse peor. Llega Shabbat, el hombre que estaba ahí le dijo, like, just leave me alone, vete. Entonces él se va a la sinagoga sucio, ¿verdad? Pero bueno, es Shabbat, hace Kabbalat Shabbat, no sé qué. Cuando termina el rezo, porque llegó muy a la hora del rezo, quiere invitar a algunas personas pobres que no tenían dónde pasar Shabbat, que vengan con él a su hotel, porque la esposa le había empacado todos los manjares y él también cuando llegó había comprado más manjares, entonces tenía una Seudat Kemelech, un Shabbat espectacular para hacer en la habitación del hotel y para qué pasarlo solo. Shabbat es un lugar para tener orgim y aunque no estaba en su casa, él se acostumbraba, como él viajaba mucho, a invitar gente, pero cuando llega a invitar, no había pobres para invitar. Todos tenían donde comer, todos estaban tranquilos. Y él se fue un poco triste a su habitación porque está acostumbrado a hacer un bonito Shabbat y tener siempre invitados. ¿Por qué no habían invitados? Porque resulta que el chofer también fue temprano a la sinagoga. Y cuando llegó a la sinagoga, vio que habían unos hombres que habían llegado temprano y les preguntó, ¿y eso que están aquí temprano? ¿Vienen de otra parte? No, venimos temprano para que alguien nos invite para Shabbat porque no tengo ni para hacer amoncito. Y el hombre les dice, no tengo mucho, pero lo que yo tengo yo lo comparto con ustedes. Invitó a todos los pobres. Todos los pobres fueron a su casa para Shabbat, tuvieron una buena comida. No, el pedacito de pan, las 2 jalitas que le había empacado la esposa con un poquito de sardinas que eran para una persona, se lo dividieron entre todos. Todos tenían hambre. Habrán cantado, habrán hecho Dvar Torah, seguro le pasaron muy bonito, pero salieron con hambre. Después de 120 años, según el cuento como lo leí cuando era chiquita, llegan al Shamaim y dicen, se intercambiaron los roles. El chofer tenía que haber ayudado a la persona en el hueco y el hombre con el poder adquisitivo tenía que haber dado de comer a esos hombres. Y la conclusión es que se les vuelve a mandar a este mundo para rectificar lo que hicieron mal. Y yo me acuerdo que de niña, yo leí esto cuando me molestó muchísimo porque cada uno hizo lo mejor que podía. Y, o sea, cada uno trató de ayudar. Creo que cuando crecí y empecé a entender que esto tiene un mensaje muy importante para nosotros. Y es el hecho de que uno tiene que reconocer quién soy, cuáles son mis circunstancias y qué me da Hashem a mí, no para mí, para el mundo. Y eso es lo que Abraham, Isaac y Jacob entendieron. No era lo que yo quiero hacer, ay, quiero ayudar. ¿Cómo quiere Hashem que yo ayude? Y entonces, ahora entendemos por qué Jacob no quiso hacer la shua con Abimelech. Porque si bien Abraham y Jacob no transformaron, perdón, Abraham y Isaac no transformaron, Jacob sí. Abraham y Isaac, su abodá, la que Hashem quería de ellos, era el
Primero y segundo paso. Primero y segundo paso es no permitir que el mal afecte el bien. En palabras cabalísticas, es un poquito la bodá del tzadik. La bodá del tzadik es trabajar con el bien, no lidiar con el mal. El tzadik no tiene mal para lidiar con el mal. El tzadik trabaja el bien y cada vez eleva más el bien y trabaja con el bien y hace el bien. Y cuando el mal quiere venir, el tzadik le pone un parado. No lo permite afectar al bien. Y eso es lo que hicieron Abraham y Isaac. Pero trabajar el bien, enseñar el bien, es el primer paso. Pero no deja secuelas eternas, completas. No hay transformación. Jacob no. Jacob, cuando Abimelech quiere hacer un tratado, dice, no, yo no hago tratados de paz con el Ra, con el mal. Yo no, o sea, ya el rol que Hashem quiere de mí no es simplemente hacer que el mal no obstaculice el bien. Ya Hashem quiere un tercer nivel. Abraham es Gesed, Yitzhak es Geburah, Jacob es Tiferet, es Emet, es transformación. No tratos de que no nos molestemos. Si yo voy a tener algo que ver con Abimelech, va a ser para transformar a Abimelech. Pero Abimelech no estaba listo para la transformación. Entonces Jacob dijo, no voy a hacer un tratado. Si no estás listo para la transformación, me voy a otro lugar, a transformar otro lugar donde sí puede haber transformación. Y entonces va a Harono Shelolam, al peor lugar del mundo, al lugar de Harán. Harán, Rashi dice que es el lugar que le daba rabia a Hashem, que enojaba a Hashem por su mala conducta. Y ahí él está 20 años transformando, transformando, transformando. Y cuando estudié esta sijá, me quedé pensando, cuando el Rebbe explica esto, pero ya va, Jacob tampoco transformó a Labán. Entonces, ¿cómo se explica que no quiera ser tratado con Abimelech para ir a transformar a Labán? Y después me quedé pensando, y esto es mi interpretación propia, y puedo estar 100% equivocada, que Jacob sí transformó a Labán a través de sus hijas y sus nietos. Porque puede ser que Labán no logró hacer el cambio, pero la descendencia de Labán se vuelve Kedushá. Y entonces esa es la transformación de Labán. Entonces, un sadik no lidia con el mal, solo con el crecimiento. Pero un Baal Teshuvá, y cuando hablo de Baal Teshuvá, no estoy refiriéndome a la gente que antes no era religiosa y ahora es religiosa. No estoy hablando de ese catálogo. Estoy hablando del momento en nuestras vidas que ocurre 100 veces al día en cada uno de nosotros, donde tenemos esas luchas de implementar la inspiración en acción, donde logramos realmente que las cosas que nos jalan para abajo, las cosas negativas dentro de nuestro ser, y me estoy hablando a mí, lograr realmente no rechazarlas, no negarlas, no tapar el sol con un dedo, sino utilizarlas como parte del proceso de volverme quien puedo hacer, hasta donde la Gemara dice, Donot Nasu lo que es Ajiot, famosa frase donde nuestros pecados se convierten en mitzvot, en conexión. ¿Por qué? Porque son la forma como las utilizamos para conectarnos con Hashem. Entonces, Abraham y Isaac no, representan cuando el mundo no está listo para transformación. Hay que reconocer cuando no estamos listos para transformación y en ese momento lo que podemos hacer es neutralizar, bloquear, asegurarnos de que no afecten, que no nos afecten. Pero después ya llega el momento de Jacob. Y Jacob son los momentos de transformación.
Fíjense que Isaac ni siquiera puede abandonar Israel y Jacob se va al peor lugar del mundo. ¿Por qué entonces Ismael y Esaú salen de Abraham y Isaac? Porque si no transformas, si solo obstaculizas, si te quedas en ese punto, todavía el mal está ahí y puede salir de ti. ¿Cómo Jacob logra mitatosh lema? No está en 2 hijos, está en Jacob. O sea, el mitatosh lema no es una alabanza a los 12 hijos de Jacob, es una alabanza a Jacob. ¿Cuál es la alabanza de Jacob? Se puede traducir en una sola frase. Que Jacob no veía oscuridad. Jacob veía cada oscuridad como una posibilidad de algo que se puede iluminar y conectar con Hashem. Cada cosa negativa y cada ra, Jacob lo podía ver como una oportunidad de crecimiento. Jacob no tenía la actitud de, famosa frase en gringa, live and let live. Vive y deja que vivan. No. Jacob era, vive y haz que vivan. Me acuerdo hace muchos años, me recuerdo que, ¿cuántos años habré tenido yo? 9, 10, 11, no sé, chiquita. Y despidiendo de mi mamá, en la mañana le dije, have a nice day. Y mi mamá me respondió, make it a nice day. En vez de, ten un buen día, me dijo, hazlo un buen día. Y yo me acuerdo que yo era chiquita. Bueno, quizás tenía 12, no sé cuántos años tenía. Me acuerdo que fue un boom para mí. Dije, wow, me está diciendo que mi día no es que va a ser como sea, sino que depende de que yo decido cómo va a ser. Fíjense que Abraham vota a Ismael. Lo vota porque se da cuenta que no puede cambiarlo. Isaac le da la bendición a Jacob porque se da cuenta que aunque Esaú tenía el potencial, no lo había logrado. Pero Jacob, cada una de las circunstancias de sus hijos, cuando le tenían celos a Yosef y dijeron que Yosef era el soñador que quería creerse el gran Shamar Hadabar, Jacob guardó eso con la intención de darle las herramientas a Yosef de canalizar ese sentimiento de grandeza para que sea un tzadik y lo logra. De ser la oveja negra de la familia se vuelve el tzadik de la. Pero no por Yosef, porque Jacob le da la herramienta de hacerlo. Fíjense que cuando Yosef iba a caer en Egipto, ¿qué dice? Ra'adim vio la imagen de su papá. Jacob logra transformar la oscuridad en luz. Y por eso es Jacob que nos da la tefilá de Arbit. Abraham nos da Shacharit, Yitzhak nos da Minja. ¿Pero qué nos da Jacob? Arbit. Otros ven la noche, la oscuridad, y dicen, hoy ve, me voy a dormir, no quiero tener que lidiar con esto. Jacob dice, no, este es el momento de agarrar la oscuridad y utilizarla para conectarme con Hashem. Y por eso Jacob logra la famosa frase, Jacob avinu lo met. Jacob no se muere, porque más Bajaim, más Bajaim, porque su descendencia está en vida, él también está en vida. ¿Quién es esa descendencia? No solo sus hijos, nosotros. Nosotros somos los que podemos entender que tenemos que ver cada momento de la vida
Y cada circunstancia y cada conducta de nuestros hijos y de nosotros. O sea, muchas veces nos frustramos, nos jalamos los pelos, se porta mal, hace esto, hace lo otro, no está encaminado. Yo puedo encontrar la manera de, así como Jacob, ver cada cualidad y darle la vuelta para lo positivo que puede ser utilizado, porque no hay cualidad que es negativa, hay cualidad que es mal usada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser organizado o ser desorganizado? Depende. Van a decirme organizado. No. A veces cuando estás muy organizada y muy estructurada, no te abres a posibilidades. Entonces, todo tiene su ventaja si lo utilizamos correctamente. Alguien me acaba de preguntar, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el primer punto es eso, saber buscar lo positivo dentro de cada cosa. Pero hay un cuento de una famosa política israelí que se llama Geula Cohen, ya falleció, pero ella es una mujer muy interesante, era partisana, luchó contra los nazis, después se puso en la política israelí, o sea, una mujer con, no sé cuál es la palabra bonita para usar, pero con cierta fuerza, con cierta, Con Guáramo. está bien. Ella vino a visitar al Rebbe de Lubavitch. Y ella escribió un artículo cuando vuelve a Israel sobre esa visita. Dijo que yo me he visto con todo tipo de personas, con jajamín. Cuando me vi con un jajam, salí diciendo, wow, qué jajam, y me sentí más bruta yo, ¿no? Porque no soy tan jajam como él. O ves músicos y te inspiras con su música, pero te vas porque tú no sabes tocar música. Todas esas cosas que uno se inspira, pero no cambia. Dice, wow, pero sigo siendo yo. Dice, pero cuando uno va al Rebbe, uno sale diferente, porque el Rebbe es un verdadero ma'amín. Eso es como ella describe el Rebbe, como un verdadero creyente. Eso es ofensivo, porque todos nosotros nos sentimos creyentes. Pero ella dice, ¿sabes lo que pasa? Que él es tan ma'amín. Shehu, Kihu, ella escribió, Kihu ma'amín baj. Él cree en ti. Entonces tú me dices, ¿cómo le damos esas herramientas a los niños? Me lo acabas de preguntar en el chat. Seamos ma'amín, creamos en ellos. Enseñémosles a darle la vuelta positivo a todo y eso empieza con nosotros. Porque cuántas veces nosotros no pensamos es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que yo no soy así. Hello. Sí eres así. Sí puedes. Porque todo lo que Hashem te da es lo que tú necesitas para tu abodá. Entonces, Abraham y Isaac hicieron el pacto porque el mundo no estaba listo. Pero Jacob nos dice el mundo está listo. Fíjense que Abraham llama al Bet HaMikdash Har Habayit. Itzhak lo llama Sadeh, Jacob lo llama Bait. Abraham lo llama Har, montaña, Itzhak lo llama campo, Jacob lo llama Bait. Y los Jajamim dicen, esto se refiere a los tres primeros a los tres Betamikdash. Los primeros dos, Har, Sadeh, eventualmente, pero Bait significa el lugar donde vives para siempre. Ese es el tercer Betamikdash, ese es el que trae Jacob. Y entonces, seamos Jacob. Transformamos lo negativo en positivo dentro de nosotros, dentro de nuestros hijos. Y todo empieza con la perspectiva con la que vemos las cosas. Y saber que Hashem, si me da esta circunstancia o esta cualidad en mi hijo, en mí, es porque yo puedo, porque ya estamos listos para la transformación completa con el tercer Betamikdash. ¿Alguna pregunta? Entonces, como todo quedó clarísimo, vamos a construir ese tercer Betamikdash en nuestras vidas, con la vida de nuestros hijos. Se les quiere y nos vemos la semana que viene. Jodesh Tov. Hola, Gracias. muchas gracias.
Gracias. Besitos, cuídense. Nos vemos la semana que viene. Bye.